Se abre la audiencia en vista pública en los expedientes acumulados 4.958-2019 y 5.135-2019, formados por inconstitucionalidad de ley de carácter general parcial en las acciones constitucionales promovidas por A. Carlos Enrique Mancilla García, Adolfo Lax Palomo, Santiago Yupe Perén, Juan Francisco Mendoza Estrada y Mirna Liliana Nig. Acción B. Adolfo Lax Palomo y Julio Francisco Koch Vázquez, con el objeto de impugnar, numeral romano 1, el artículo 2 del numeral 7, numeral romano 2, artículo 4, numeral romano 3, la frase: es permitido el traslado de un trabajador de tiempo completo a tiempo parcial o viceversa, siempre y cuando sea voluntario, ya que no es permitido imponerlo, por lo que la anuencia del trabajador deberá constar en forma expresa y el documento debe incorporarse al expediente personal del trabajador y se dará el aviso respectivo a la autoridad competente contenida en el artículo 6. Numeral romano 4. La dicción: proteger los derechos de los sujetos de la relación laboral y se respeten los principios de voluntariedad y proporcionalidad contenida en el artículo 1. Numeral romano 5. La dicción, la cual puede ser a tiempo completo o parcial, contenida en el artículo 1 del artículo 2. Numeral romano 6. La dicción, trabajador a tiempo parcial, es aquel que presta sus servicios personales durante un tiempo inferior al establecido para la jornada ordinaria de trabajo, diurna, mixta y nocturna, contenida en el numeral 3 del artículo 2. Numeral romano 7. La dicción o parcial, contenida en el numeral 4 del artículo 2. Numeral romano 8. La dicción, ya sea a tiempo completo o parcial, contenida en el numeral 5 del artículo 2. Numeral romano 10. La dicción, según la modalidad de su contratación contenida en el artículo 3. Numeral romano 10. Las dicciones, sobre una base horaria y por hora para cada año, contenidas en el artículo 4. Y numeral romano 11, la dicción, en el entendido que las prestaciones podrán determinarse proporcionalmente, contenidas en el artículo 5 del Acuerdo Gubernativo 89-2019 del Presidente de la República de Guatemala, contentivo del reglamento del Convenio 175 de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, sobre el trabajo a tiempo parcial, emitido el 3 de junio del año 2019. El secretario general hará relación de las disposiciones denunciadas y de las peticiones de fondo formuladas por los postulantes y efectuará las advertencias reglamentarias de la presente audiencia. Por favor, señor secretario. Muchas gracias, magistrada presidente. Los solicitantes de las acciones de constitucionalidad de ley de carácter general impugnan los segmentos por usted escritos contenidos en el Acuerdo Gubernativo 89-2019 del Presidente de la República de Guatemala, reglamento del Convenio 175 de la Organización Internacional del Trabajo, emitido el 3 de junio de 2019. Los solicitantes pidieron de fondo que se declare con lugar las acciones de inconstitucionalidad de ley de carácter general parcial de las normas y frases impugnadas y como consecuencia se expulsen del ordenamiento jurídico, quedando sin vigencia y dejen de surtir efectos desde el día siguiente de la publicación de la sentencia en el diario oficial. En cuanto a las prevenciones para el desarrollo de esta audiencia, de conformidad con lo que establece el artículo 67 del Acuerdo 1-2013 y con base en lo dispuesto en el Acuerdo 3-2020, ambos de la Corte de Constitucionalidad, se hacen las prevenciones siguientes para el desarrollo de esta vista pública. Las partes procesales deberán dirigirse directamente al tribunal
disponiendo para ello de un tiempo máximo de 15 minutos, el cual podrán compartir o conceder con su abogado auxiliante. Deben expresar sus alegaciones en forma oral respecto del objeto de la presente vista pública, sin dar lectura a documentos, salvo que cuente con autorización previa de la magistrada presidente del tribunal. Concretarse el asunto planteado, ser breves, concisos y precisos en la exposición, no proferir expresiones irrespetuosas o abusivas a las partes o a los miembros del tribunal, y si durante el desarrollo de la audiencia ocurriera la desconexión o alguna falla técnica de algún sujeto procesal, se dará un tiempo prudencial para continuar con la audiencia. Conforme lo dispuesto en el artículo 70 del Acuerdo 1-2013 de la Corte de Constitucionalidad, la magistrada presidente podrá tomar las medidas pertinentes para el tratamiento de las circunstancias no previstas o las eventualidades que sucedan en el desarrollo de la vista pública por videoconferencia. Es todo, magistrada presidente. Pueden hacer uso de la palabra los solicitantes de la inconstitucionalidad y requirentes de la vista pública: Carlos Enrique Mancilla García, Santiago Yupe Perén, Juan Francisco Mendoza Estrada y Mirna Liliana Nig, quienes han delegado la intervención en Adolfo Lax Palomo y Guillermo Maldonado Castellanos, quienes actúan con el auxilio de los abogados Daniel Antonio Domingo Cabrera, Milton Roberto Estuardo Ribeiro González. Abogado, señor Adolfo Lax Palomo, por favor. Buenos días, ¿se escucha? Sí, se le escucha perfectamente. Buenos días, honorables magistradas y magistrados de la Corte de su venia para leer algunas partes de mi intervención. Puede hacerlo, señor Palomo. Muy amable, señora presidenta. Estamos discutiendo, vamos a quitarla. Estamos discutiendo en este recurso que ha presentado hace casi un año por nosotros el futuro de los salarios de Guatemala. Porque este reglamento que impugna, ustedes tuvieron a bien dejar penso algunas partes del reglamento de forma provisional, tiene graves consecuencias para los salarios. Quisiera leerle dos temas fundamentales. Uno es el de del Fondo Monetario Internacional, del blog del Fondo Monetario Internacional sobre temas económicos para América Latina. Los expertos María Lucevich, Eran Dabla Norris y Salma Khalil, entre otros asuntos, en ese blog indican que los trabajadores en empleos a tiempo parcial suelen ser los primeros en perder sus trabajos cuando se deterioran las condiciones económicas del país. Y los últimos en ser contratados cuando estas mejoran. También tienen menos probabilidades de tener acceso a asistencia sanitaria y a canales formales de seguros que puedan ayudarlos a capear la crisis. En las economías en desarrollo, como la de Guatemala, en particular los trabajadores a tiempo parcial y los que tienen empleos informales, afrontan un riesgo mucho mayor de caer en la pobreza. Caer en la pobreza con el trabajo a tiempo parcial. Y la OCDE, la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, OCDE, dice que la moderación salarial y la reducción salarial, que es lo que pretende con el trabajo a tiempo parcial, no se traduce en precios más bajos de los productos, que promueve la competitividad y tampoco refuerza la producción y el empleo. O sea, que al reducir los salarios no se genera más empleo. Las empresas no trasladan la totalidad de las ganancias que obtenían con el corte salarial para bajar los precios de sus productos y vender más, en parte tal vez
porque han preferido dedicar ese dinero a mejorar su rentabilidad, es decir, las ganancias. Los efectos de los ajustes salariales a la baja, que es lo que quieren con ese reglamento, trasladar personas a tiempo completo a tiempo parcial, son contraproducentes porque agravan el riesgo de pobreza. La OCDE y el Fondo Monetario Internacional, señores magistrados, hablan de riesgo de pobreza. Tiene un efecto depresivo sobre la demanda de bienes y servicios. Gente con bajos salarios no puede demandar más bienes y servicios y afecta a la economía de los países. Eso dice la OCDE y eso dice el Fondo Monetario Internacional. Algo similar está en el Tratado de Libre Comercio. Entonces estamos hoy aquí luchando, ustedes con nosotros, para que no reduzcan los salarios de Guatemala. El Estado de Guatemala tiene obligaciones que cumplir por los convenios que ha suscrito a nivel internacional, especialmente el 131 de la OIT, en donde dice que no se deben de fijar salarios indebidamente bajos. Los salarios en Guatemala, me voy a referir a los salarios mínimos en Guatemala, porque es el salario modal, es el salario más repetitivo, que para el sector privado cacarea de que son salarios muy altos, realmente son muy bajos. Una familia solo para comer, señores magistrados y magistradas, necesita 122 quetzales con 30 centavos diarios, solo para comer, una familia típica. Pero, por ejemplo, los salarios mínimos para el sector de la maquila y actividades exportadoras es de 84 quetzales 41. Para cubrir todas las demás necesidades que todos los que estamos en este salón y ustedes que nos están escuchando, vestido, salud, transporte para ir al trabajo, pues se necesitan 280 quetzales por 38 días. Entonces hay un gran déficit para los trabajadores, no digamos, para cumplir la canasta básica de la vida. Entonces, ¿qué hacen esas familias? Todo el mundo trabajan los niños. Por eso, el enorme trabajo infantil que hay en Guatemala, uno de los países con más trabajo infantil. Nos vimos en la necesidad de presentar ese recurso de inconstitucionalidad en septiembre pasado, debido a que algunos gobiernos, este también, con algún grupo de empresarios, no la mayoría de empresarios, un pequeño grupo de empresarios influyentes y poderosos, quieren manipular y tergiversar el convenio 175 de la OIT. Tergiversar, manipular el convenio. Y eso se observa en el reglamento 89-2019, cuyo objetivo de ese reglamento está impugnado por nosotros. Es el de trasladar grandes contingentes de trabajadores de tiempo completo a tiempo parcial y bajarles el salario a la mitad. ¿Se recuerdan, señores magistrados, que en el año 2014 al año 2016 dimos la lucha y también impugnamos los famosos salarios diferenciados que también tenían el mismo objetivo, reducir los salarios a la mitad? Ahora quieren manipular el convenio 175 de la OIT a través de esos reglamentos. Ahora tienen un proyecto de ley, el 5477, ahí esperando ser aprobado en el Congreso de la República para lo mismo. Señores diputados, señores magistrados, discúlpenme, porque también hemos dado este discurso en el Congreso, afecta la Constitución. ¿En dónde? En los artículos 101, inciso A, y especialmente el artículo 102, inciso G, y el artículo 106 de la Constitución. Van a trasladar enormes contingentes de trabajadores a tiempo completo, tiempo parcial, van a presionar, porque el poder hegemónico, la fuerza, la tiene el patrono dentro de las empresas.
Obviamente donde hay sindicato no va a ser tan fácil, pero donde no hay sindicato, que es en la mayoría de las empresas, sí es fácil. Nos van a hacer firmar papeles en blanco dando la idea de que los trabajadores pidieron el traslado, de que los trabajadores pidieron la reducción de su indemnización a la mitad, la reducción del bono 14 a la mitad, la reducción del aguinaldo a la mitad, la pérdida del séptimo día. ¿Se pueden ustedes imaginar eso? Pero va a pasar. Y aquellos trabajadores que les den los contraten por primera vez, nos van a hacer firmar papeles en blanco para pidiendo la autorización del tiempo parcial. Para después tenerlo, ya lo hacen con la indemnización para poderlos despedir sin pagar esa indemnización. Este reglamento va en contra de la historia. Hace 100 años se redujo la jornada laboral de 16 horas diarias a 8. De ahí viene el 1 de mayo. Y no se redujo el salario. Y ya, ahí nomás hace 50 años, tanto en el sector público como en el sector financiero, en la banca, también se redujo la jornada laboral a jornada única. Aquí a jornada doble, a jornada única, y tampoco se redujo el salario. Ahora ellos quieren reducir el salario. Señores magistrados, imagínense si el trabajo en vez de ser de 4 horas, o sea, la mitad de la jornada, sea de 2, ¿de cuánto sería el salario? Tendrían las personas libertad. La libertad va relacionada con lo que ganan. A mayor salario, más libertad. A menor salario, la gente no se puede ni menear. Porque para todos hay que pagar. Y además preguntamos, la presión psicológica que podría recibir, por ejemplo, una mujer trabajadora para aceptar esas condiciones dentro de la empresa, para aceptar esas condiciones de trabajo. Ese grupo de empresarios, pequeño grupo de empresarios pretenden, no habría feminicidio ahí. ¿Por qué estamos ante esta situación? Voy a repetir. Porque hay un pequeño grupo de empresarios poderosos e influyentes que quieren obtener más utilidades ilegítimas a costa de los trabajadores. Que están vendiendo la idea, con trabajo abierto, que es mejor tener trabajo que no tener nada. Que es mejor tener un salario pobre que no tener nada. Y todos los convenios que ha ratificado Guatemala. Y todas las políticas públicas de reducción del trabajo infantil. Pues hay una contradicción de políticas públicas. Se generan políticas públicas para reducir el trabajo infantil. Se generan políticas públicas para formalizar a los trabajadores informales. Y a través de esto, reducir el salario. Las políticas públicas se contradicen. Hay incoherencia en las políticas públicas. Por eso impugnamos. Porque las políticas públicas deben ser coherentes. Estamos entonces, señores magistrados, ante un grave problema. La manipulación del convenio 175, que fue diseñado para proteger a los trabajadores, lo están desvirtuando. ¿Por qué? Porque, como se dijo, les van a bajar el salario y les van a desproteger. Porque se van a disminuir algunas prestaciones a la mitad o menos, porque se van a pagar en forma proporcional. Pero no les han dicho a ustedes que se va a desfinanciar la seguridad social. Imagínense 100,000 o 150,000 trabajadores que estaban antes a tiempo completo, trasladados a tiempo parcial, empobrecidos. Ganaban 3,000, 4,000 quetzales y van a pasar a ganando 1,500 y 2,000 quetzales al mes. Los empobrecieron por el poder que las empresas tienen en esos lugares, en la mayoría de las empresas donde no hay sindicato. Esas personas
esas personas no van a pagar su seguro social sobre aquellos 3.000 o 4.000 quetzales al mes. Lo van a pagar sobre 1.500, sobre 800. ¿No? Pero los servicios van a exigir son plenos. Entonces la seguridad social va a tener menos recursos, menos ingresos, dando servicios plenos. Eso es igual a quiebra en mediano plazo. También por eso impugnamos, porque no queremos que quiebre la seguridad social. ¿Qué se va a tener que hacer para que la seguridad social no quiebre? Pues subir las cuotas. A ustedes, señores magistrados, a nosotros, a los que están escuchando, a los trabajadores a tiempo completo, a los empresarios, hay que subir las cuotas. ¿De cuánto? De por lo menos 2%. Señor Lax, solo por cuestión de orden, usted tiene tiempo compartido con su abogado y el tiempo está por finalizar. Nuestra posición ya fue dada y nuestro abogado continuará con la parte técnica. Gracias. Muy amable por habernos escuchado. ¿Puede continuar el abogado Guillermo Maldonado, por favor, con la intervención por parte del postulante? Muchas gracias, señora Presidente de esa honorable Corte. Un respetuoso saludo a todos los magistrados, al señor magistrado de conciencia, el procurador de los derechos humanos, y si usted me autoriza hacer una pequeña glosa de lo dicho en un periódico el 13 de los Corrientes, se lo agradecería. En su tiempo, abogado, solo le señalo que está a punto de finalizar. Le vamos a extender 2 minutos más, pero por favor en su tiempo. Ah, bien. Sí, es que en realidad creo oportuno hacer esta cita porque tiene que ver con el nudo gordiano de esta acción de inconstitucionalidad y fue lo que expresó un reconocido economista del Centro de Investigaciones Nacionales, que dijo al analizar el panorama nacional que para el colmo de males, existiendo oportunidades mutuamente beneficiosas para empleadores y empleados, la regulación laboral impide el trabajo por tiempo parcial, salvo que se pague la totalidad de horas de cada jornada, aunque éstas no se trabajen. Viene esto al caso porque sí hay una conciencia entre los economistas que interpretan la ley de que no se puede pagar fraccionadamente el salario mínimo. Ahora bien, cuando planteamos la acción de inconstitucionalidad, nos referimos concretamente a determinados conceptos que se están incorporando al sistema jurídico a través de normas reglamentarias. Y por eso quiero hacer hincapié en un punto donde el señor presidente constitucional de la República de ese entonces, el licenciado Jimmy Morales Cabrera, manifestó que se debe de respetar el indubio pro legislatoris respecto a los contenidos semánticos y las frases que contiene el reglamento impugnado. No obstante, cabe advertir de que el reglamento no goza de esa presunción porque no es una norma emanada del Congreso de la República. Y por eso precisamente dijimos, respecto al artículo 2 y sobre la totalidad del reglamento, el presidente tiene la facultad de desarrollar una ley en forma reglamentaria, pero no de legislar a través de un reglamento. Y esto guarda íntima relación con lo que dice el artículo 11 del convenio 175 de la Organización Internacional de Trabajo, relativo al trabajo a tiempo parcial, porque dice que las disposiciones de ese convenio deberán aplicarse mediante legislación, pero previamente, es decir, tiene que legislarse, pero previamente, no solo se trata de ratificar el convenio,
sino previamente tiene que haber una consulta con las organizaciones representativas de los trabajadores, lo cual no acontece en el presente caso, como ya lo expuso el señor Adolfo Lax Palomo. Adicionalmente a eso, no se trata de que se pretenda que los trabajadores ganen más dinero por menos trabajo. Lo que sucede es que hay un límite. Y el límite está impuesto en el artículo 102 constitucional porque no hay ni ha habido impedimento para realizar trabajo a tiempo parcial. Lo que sucede es de que a través de la utilización del convenio se pretende pagar por debajo de un salario mínimo. Y eso, como ya lo ha advertido esa honorable corte, no se puede pagar bajo un mínimo vital. Es decir, un salario mínimo al menos debe de cubrir un salario mínimo vital y no se puede fraccionar el salario para pagar. Y la limitación está en un convenio internacional. Y lo dice el artículo 3 del convenio 175 de la OIT, que no se puede afectar las disposiciones más favorables de los trabajadores a tiempo parcial si hay otros instrumentos internacionales. Pongamos, por ejemplo, el Protocolo de San Salvador, que en el artículo 7, literal A, habla de ese salario mínimo que no se puede vulnerar. Y este salario mínimo, como muy bien lo dijo la Honorable Corte de Constitucionalidad, al expulsar del ordenamiento jurídico los salarios diferenciados, no puede estar por debajo de un mínimo vital. De esa cuenta, reiteramos que no se dan las condiciones legales para que siga dentro del sistema jurídico un reglamento, por lo tanto, de esta naturaleza. Por lo tanto, los honorables magistrados de esa Corte de Constitucionalidad, atendiendo a lo que norma el artículo 115 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, deben declarar la nulidad ipso iure del reglamento y expulsarlo del ordenamiento jurídico en los términos que ya fueron expuestos en sendas acciones de inconstitucionalidad en contra del reglamento 89-2019 del presidente constitucional de la República. Con esto termino mi intervención y muchas gracias, señora presidenta. Gracias a usted, señor abogado. Le damos la palabra en este momento de nueva cuenta al señor Adolfo Lax Palomo, representante común, quien actúa con el auxilio de los abogados Edwin Leonel Bautista Morales y Luis Felipe Mejía Castellanos, y hará uso de la palabra el abogado Rolando Echeverría Morataya. Por favor, abogado Echeverría. Muchas gracias. Señores magistrados honorables de la Corte de Constitucionalidad, señores abogados del organismo ejecutivo, del Ministerio Público, del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, señor Procurador de los Derechos Humanos, señores abogados de la Asociación Iberoamericana de Juristas de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social, doctor Guillermo Cabanellas, personal administrativo y técnico de la Corte de Constitucionalidad, tengan muy buenos días. Distinguida audiencia, mi disertación la centraré precisamente en la impugnación del Acuerdo Gubernativo 89-2019, y para el efecto me limitaré a señalarlo en esa forma. Las personas que me antecedieron han hecho referencia a la incongruencia del convenio 175 y el acuerdo gubernativo 89-2019, por lo que no me referiré a eso. Me centraré precisamente en los argumentos de la impugnación que se presentó por ambos grupos de abogados. Nos fundamentamos en el artículo 44 de la Constitución de la República, el artículo 46 de la Constitución de la República, la dicción, ¿cómo se llama? La
la parte que específicamente dice son derechos sociales mínimos que fundamentan la legislación, la actividad de los tribunales y autoridad, la legislación ordinaria de trabajo, las jornadas de trabajo. Y especialmente en lo que refiere quienes por disposición de la ley, por costumbre, por acuerdo con los empleadores laboren menos de 44 horas semanales en jornada diurna, 36 en jornada nocturna o 42 en jornada mixta, tendrán derecho a recibir íntegro el salario semanal contenido en el artículo 102, inciso G de la Constitución, y el artículo 106 de la Constitución, que se refiere que los derechos consignados en esta sección son irrenunciables para los trabajadores, susceptibles de ser superados a través de la contratación individual o colectiva, y que serán nulas de pleno derecho y no obligarán a los contratantes las estipulaciones que impliquen renuncia, disminución, tergiversación o limitación de los derechos reconocidos a favor de los trabajadores en la Constitución, en la ley, en los tratados internacionales ratificados por Guatemala, en los reglamentos u otras disposiciones al trabajo. Y agrega, en caso de dudas sobre la interpretación o alcance de las disposiciones legales reglamentarias contractuales en materia laboral, se interpretarán en sentido más favorable a los trabajadores. También nos basamos en el artículo 175, que dice: ninguna ley podrá contrariar las disposiciones de la Constitución. Las leyes que violen o tergiversen los mandatos constitucionales son nulas ipso iure. Nosotros hemos considerado que el reglamento está regulado en el acuerdo 89-2019 es totalmente violatorio. Sin embargo, por cuestión técnica hemos hecho una impugnación parcial del MIN en algunas dicciones y me voy a referir específicamente a ellas. En el artículo primero tiene la dicción: proteger los derechos de los sujetos de la relación laboral y se respeten los principios de voluntariedad y proporcionalidad. Y el artículo 3 contiene la dicción: según la modalidad de contratación. Estas dicciones pareciera que son arrancadas de un cuerpo civil, porque el derecho de trabajo tiene una orientación totalmente distinta y la encontramos en el inciso C del cuarto considerando el Código de Trabajo, que dice: el derecho del trabajo es un derecho necesario e imperativo, o sea, de aplicación forzosa en cuanto a las prestaciones mínimas que conceda la ley, de donde se deduce que esta rama del derecho limita bastante el principio de la autonomía de la voluntad, propio del derecho común, el cual supone erróneamente que las partes de todo contrato tienen un libre arbitrio absoluto para perfeccionar un convenio, sin que su voluntad esté condicionada por diversos factores y desigualdades de orden económico-social, que es precisamente lo que sucede en el ámbito laboral. Esta parte del Código de Trabajo se contiene un principio que de alguna manera es la base de que el derecho de trabajo es un derecho social y que tiene un enfoque totalmente distinto, donde, como ya escuchamos, dice que limita bastante la voluntad y se refiere a la voluntad del trabajador en el asunto contractual. Y por otra parte es imperativo hacia el patrono en cuanto a las prestaciones mínimas que contiene la ley. De alguna manera da un tratamiento distinto a la contratación. No se rige por la oferta y la demanda, sino con base a la realidad social y trata de proteger a la parte más débil. En este caso es el trabajador. De esta forma, estas dicciones enunciadas estarían violando ese principio que, si lo relacionamos con el artículo 44, tiene carácter constitucional. También se viola el artículo 106 de la Constitución, que hace el derecho del trabajo irrenunciable. El artículo
2, numeral 1, contiene la dicción cuál puede ser el cual puede ser a tiempo completo o parcial. El artículo 2, numeral 3, tiene la dicción trabajador a tiempo parcial es aquel que presta sus servicios personales durante un tiempo inferior al establecido para la jornada ordinaria del Código de Trabajo, diurna, mixta y nocturna. Y el artículo 5 tiene en el entendido que las prestaciones podrán determinarse proporcionalmente. El artículo 2, numeral 4, tiene la dicción o parcial, y el artículo siempre 2, numeral 5, se refiere ya sea a tiempo completo o parcial. Por otra parte, el artículo 2 siempre en el numeral 7 dice ya sea a tiempo completo o parcial, y el artículo 4 contiene las dicciones sobre una base horaria y por hora para cada año. Todas estas dicciones están relacionadas a permitir que el trabajador contrate, digamos, por un horario menor al que ya están establecidas en las jornadas de trabajo. El problema no es que se contrate por un horario menor al que están establecidas en las jornadas de trabajo. El problema es que se pague al trabajador por la hora contratada, porque eso vendría a violar el artículo 102, inciso G de la Constitución, el artículo 102, inciso F, el artículo 106 de la Constitución en cuanto a la irrenunciabilidad del derecho, y de alguna manera estaría violando derechos humanos de los trabajadores. Con ello, digamos, nos permitimos pedir a la Honorable Corte de Constitucionalidad que una vez agotado el trámite del presente proceso, se dicte la sentencia declarando con lugar la acción de inconstitucionalidad parcial del Acuerdo Gubernativo 89-2019 y se expulse el ordenamiento jurídico las dicciones que a continuación se citan. La dicción proteger los derechos de los trabajadores de la relación laboral y se respeten los principios de voluntariedad y proporcionalidad contenida en el artículo 1. La dicción, el cual puede ser a tiempo completo o parcial, contenida en el artículo 2, numeral 1. La dicción, trabajador a tiempo parcial es aquel que presta sus servicios personales durante un tiempo inferior al establecido para la jornada ordinaria del Código de Trabajo, diurna, mixta y nocturna, contenida en el artículo 2, numeral 3. La dicción o parcial, contenida en el numeral 2, en el artículo 2, perdón, numeral 4. La dicción, ya sea a tiempo completo o parcial, contenida en el artículo 2, numeral 5. La dicción, ya sea a tiempo completo o parcial, contenida en el artículo 2, numeral 7. La dicción, según la modalidad de contratación, contenida en el artículo 3. Las dicciones sobre una base horaria y por hora para cada año, contenidas en el artículo 4. Y por último, la dicción en el entendido que las prestaciones podrán determinarse proporcionalmente contenida en el artículo 5, todos del Acuerdo Gubernativo 89-2019 del Presidente de la República. No está de más que referir que lo que pretende el reglamento en sí es la contratación de trabajadores con un horario menor que el que establecen las jornadas, lo cual no es prohibitivo y digamos es permitido. Lo que no es permitido es que se pague por hora, porque de alguna manera se estaría violando garantías mínimas que, digamos, están consideradas inviolables en la Constitución y son irrenunciables. Con esto termino mi participación, señora Presidenta. Muy bien, abogado, muchísimas gracias por su intervención. Puede hacer uso de la palabra en este momento el Ministerio de Trabajo y Previsión Social por medio del ministro Rafael Eugenio Rodríguez Pellecer, quien actúa con el auxilio de la abogada Dulce Meloudi Mazariegos Aspurú.
Por favor, abogada Mazariegos. Muy buenos días, honorable Corte de Constitucionalidad y partes procesales. Estamos solicitando que se tomen en cuenta todos los argumentos vertidos en el escrito de argumentación de la audiencia que se nos concedió por 15 días. Y asimismo solicito su permiso, con todo respeto, para darle lectura a algunos documentos y apartados de la legislación nacional. Puede hacerlo, abogada. Muchas gracias. Iniciaré en relación al erróneo planteamiento de la acción de inconstitucionalidad por parte de los interponentes, quienes basan sus argumentos en normativa ordinaria, en supuestos y especulaciones de los que no se puede basar esta acción. Plantean una tesis no clara del cómo y por qué el Reglamento 89-2019 confronta con las normas constitucionales. No obstante, nosotros en nuestro derecho de argumentar exponemos los siguientes postulados. En relación al reglamento del convenio 175 sobre el trabajo a tiempo parcial, acuerdo gubernativo 89-2019, este fue creado bajo la normativa vigente ordinaria y bajo un estricto marco legal constitucional. Se respetó el artículo 101 de la Constitución Política de la República de Guatemala en relación al derecho al trabajo, como aquel derecho inherente a la persona humana fundamental en la que se le concede el acceso a actividades donde el mismo trabajador aporta su fuerza laboral, material o intelectual a cambio de una remuneración para cubrir sus necesidades y las de su familia. Se respeta también el artículo 102 de la Constitución Política de la República en relación a la igualdad de salario por igual trabajo, en iguales condiciones, eficiencia y antigüedad. Se respeta de igual forma el derecho a la seguridad social. Este se reconoce y garantiza en el reglamento, en el cual es responsabilidad, y en esto que quede muy claro, ¿verdad? Que la responsabilidad, porque había una cierta incertidumbre de cómo se iba a manejar, esta responsabilidad directa y exclusiva en su autonomía del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, el que debe de crear normativas procedimentales para que los contratados bajo la modalidad de tiempo parcial puedan ser cubiertos por los programas del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social y así ser beneficiados. Se reconoce el artículo 106 en relación a los derechos irrenunciables de los trabajadores. En ningún momento se les disminuye, tergiversa o se restringe derechos específicos, pues el mismo reglamento y el convenio garantiza esos derechos laborales de prestaciones irrenunciables y demás derechos. En ese sentido, existe normativa constitucional de las que se basa el presente acuerdo, e incluso se tomó como base los principios de realidad, objetividad, voluntariedad y proporcionalidad. Todo ello para garantizar los derechos laborales en igualdad y proporción al trabajo, en un pago por hora vigente, fijado por cada año. Eso está establecido en el artículo 88 del Código de Trabajo, cuando el cálculo de la remuneración puede pactarse por unidad de tiempo por hora. Asimismo, también el artículo 103 del Código de Trabajo establece de que la fijación debe ser periódica, bajo las modalidades de trabajo. En ese sentido, tenemos que hablar un poco en relación a la voluntariedad, como esa libertad de elegir y de escoger entre varias posibilidades, que tenga el trabajador varias posibilidades en las que se pueda optar. E incluso, señores magistrados, les he de decir de que la voluntariedad, la misma ley da un margen de voluntariedad. Les pongo el ejemplo. El artículo 88, nuevamente citado, es de que se puede pactar por hora, pero esa palabra puede pactarse y le está concediendo un margen de voluntad de decisión a las partes para decidir y elegir qué trabajo puede ser opcional o puede ser necesario de acuerdo a sus capacidades, temporalidades y circunstancias.
En ese sentido, les voy a poner un ejemplo. El artículo 6 del Código de Trabajo establece, parafraseando, de que el patrono no puede ceder o enajenar las condiciones o derechos establecidos que parten de un contrato de trabajo, salvo el consentimiento expreso de los mismos trabajadores, cuando estamos hablando de una sustitución patronal. En ese sentido, se da un margen de voluntariedad. La misma ley le concede un margen de voluntariedad. Ese mismo margen de voluntariedad se ve establecido en el artículo 20 del Código de Trabajo, en el que se establece que las condiciones derivadas de un contrato o relación laboral no se pueden alterar, salvo, nuevamente, el acuerdo expreso de las partes. En ese sentido, la voluntariedad fue tomada en cuenta sin coacción o de forma forzosa, como lo plantearon los interponentes, sino en una libertad que establece la Constitución Política de la República, de elegir el trabajo que a mí me es necesario. El segundo término es la proporcionalidad, principio que se tomó en cuenta en el presente reglamento. La proporción de una de las partes con el todo. Eso está establecido en el artículo 103, 102 de la Constitución Política, en los incisos B y C, en relación a que el trabajo debe de cancelarse. Todo trabajo será equitativamente remunerado. Cuando hablamos de equitativamente, viene del origen de equidad, darle a cada quien lo que le corresponde. Por lo tanto, se le da a cada quien lo que corresponde en una remuneración pactada por hora, fijada, vigente para cada año. También la proporcionalidad se encuentra en el inciso C de la Constitución, en que igual salario a igual trabajo. Y aquí me voy a detener porque en relación a esto existe abundante legislación. El artículo 24 de la Declaración de los Derechos Humanos y la Convención Americana de los Derechos Humanos establece: todas las personas son iguales ante la ley. En consecuencia, tienen derecho, sin discriminación, a igual protección de la ley. En ese sentido, los interponentes pretenden de que una persona que labora 8 horas diarias, 6 días a la semana, ante otra persona que labora 2 horas diarias durante 2 o 3 días a la semana, puedan percibir el mismo salario. Estamos frente a una distorsión de la norma constitucional, donde efectivamente se reconoce de que existe una norma donde se establece el trabajo por hora y el pago debe ser realizado por hora. Les voy a poner un ejemplo, es como las prestaciones irrenunciables, vacaciones, aguinaldo y bono. Se establece la proporcionalidad. Dice que el aguinaldo se le va a conceder a una persona que durante un año interrumpido de trabajo se le concede, o la parte proporcional de lo que haya trabajado. Si esta persona laboró un año, se le concede su pago completo. Si esta persona laboró 5 meses, se le cancelará lo proporcional a los 5 meses. Pero ¿qué pasaría si esta persona que laboró 5 meses pretende de que se le cancele como si hubiera laborado un año? No estamos frente a una distorsión totalmente de la norma, una interpretación personal que se le da a la normativa, beneficiando a un criterio totalmente ajeno a lo que la Constitución Política de la República establece. Según el artículo 89 del Código de Trabajo, dice: a trabajo igual, desempeñado en puesto y condiciones de eficiencia y antigüedad dentro de la misma empresa, también iguales, corresponderá salario igual. Entonces, lo que pretende el reglamento es una remuneración equitativa, imparcial y razonable. Por lo tanto, el principio de voluntariedad y proporcionalidad fueron tomados en cuenta en el reglamento 89 en 2019 del convenio 175. Otro punto importante a relucir es que los interponentes establecen de que se crearon figuras jurídicas, las cuales ya eran existentes. En relación a esto, podría decir que existieron dicciones, frases o palabras que creen los interponentes que son totalmente ilegales. Pero quiero hacerles ver, honorables magistrados, que el artículo 102, inciso T de la Constitución Política de la República dice que lo establecido en los convenios o tratados internacionales formarán parte
de los derechos mínimos de los trabajadores de la República de Guatemala. Segundo, en jurisprudencias, en sentencias verificadas por ustedes, se establece en el número de expediente 1072-2011 que los convenios internacionales aceptados y ratificados por el Estado de Guatemala constituyen parte del sistema jurídico propio del Estado de Guatemala. En ese sentido, manifiestan que determinadas frases son ilegales, las cuales ya estaban plasmadas en el convenio 175 ratificado y aprobado por el Congreso de la República, que en su momento no fue impugnado en cuanto a esas frases ni esas dicciones. No hay impugnación, no encontré impugnación alguna en relación a eso, pero ahora sí viene a colación en el reglamento de que determinadas frases no están contempladas en el Código de Trabajo y por lo tanto se tenían que reformar y seguir su proceso legislativo. Eso es totalmente erróneo porque si ya se fue ratificado, ya formaba parte del sistema jurídico laboral de Guatemala. Y no podía extraerlo o aducir de que de estos términos, al establecerlos dentro del reglamento, son ilegales. En ese sentido, el tiempo completo o tiempo parcial, las palabras, ¿verdad? Eso está contemplado incluso en el artículo 20 del Código de Trabajo, donde se establece que los elementos de la prestación del servicio serían el tiempo de realización. Ahí se enfoca el tiempo de realización. Es aquello que nosotros llevamos a las cláusulas de los contratos de trabajo como requisitos, de establecer el tiempo que se va a pactar la prestación del servicio. Otra frase es la base horaria. Eso está establecido en el artículo 5 del convenio 175, donde se calcula el pago de la cancelación de las personas que están contratadas bajo esta modalidad. Otra frase es por hora para cada año laboral. Les quisiera indicar, honorables magistrados, que cada año se fija el salario mínimo. El que nos compete este año es el 320-2019, en la que se establece y se fija el salario por hora y por día. Nótese que se fija por hora y por día. Ya se toma el diario que se multiplica por 365 días y se divide entre eso para que le dé, tengamos el salario mensual. Eso es otro punto. Pero la fijación del salario se realiza por hora y por día. Por lo tanto, no estamos ajenos, el reglamento no está ajeno a una normativa que ya estaba regulada en el Código de Trabajo, donde se puede pactar por hora y no es ajena a la normativa constitucional, sino que todo está bajo la normativa constitucional, el convenio 175, ahora basado para el reglamento. Otro tema importante es en relación a las jornadas de trabajo. Las jornadas se pueden entender todo el tiempo que el trabajador esté a disposición del patrón, que se dedique realmente al trabajo. En ese sentido, en los interponentes establece que nosotros se violó con el reglamento las jornadas de una nocturna mixta, pero les voy a hacer ver de que de acuerdo al artículo 102, inciso G, definitivamente existe la diurna, nocturna y mixta, con sus jornadas específicas, 48 según la Constitución, para efectos de pago, de 42 para la mixta y 36 para la nocturna. Pero nótese que más adelante dice, la ley determinará los casos, dice, las situaciones de excepción muy calificadas. En ese mismo 102, inciso G, la ley determinará las situaciones de excepción muy calificadas en las que no son aplicables las disposiciones relativas a las jornadas de trabajo. Por lo tanto, estas situaciones pueden aumentar las jornadas o disminuirlas. Cuando hablamos de aumentar, está el artículo 124, las personas que no están sujetas a jornada laboral y pueden laborar más de 12 horas. Está el reglamento de los que no están sujetos a las limitaciones de la jornada laboral, que es el acuerdo 346, en la que se establece de que determinados puestos de trabajo pues, no pueden laborar más de 12 horas. Eso es en aumento. Cuando hablamos de disminución, la ley establece varios casos y se los plantea. El primero en el artículo 149 que establece que los menores de edad pueden laborar 1 o 2 horas menos que las establecidas en las jornadas, ¿de acuerdo? Para que se ocupen de sus necesidades personales o educativas. El segundo ejemplo está en el artículo 153 del Código de Trabajo, en relación
al periodo de lactancia. Se le concede 2 medias horas a la madre trabajadora para que le dé a lactar a su bebé, disminuyendo 1 hora la jornada laboral. En relación al artículo 61, ñ, el numeral 6, establece que se van a conceder licencias sindicales, concediéndoles un plazo de tiempo, de días, de un horario específico, para que vayan a prestar según sus atribuciones de su cargo. Entonces se disminuye la jornada. Otro ejemplo claro está en el acuerdo 927, que establece el reglamento a las jornadas de trabajo para el área magisterial. Aquí hay diferentes tipos de jornadas. Donde se puede... Abogada, solo la interrumpo para hacerle notar que su tiempo está por concluir, por favor, para ver si nos puede hacer sus conclusiones. Ok. En ese sentido, el tiempo parcial no está sujeto a las condiciones relativas a jornadas de trabajo. Para concluir, podemos decir que según el principio de realidad, la realidad de Guatemala suplica modalidades de trabajo donde se pueda acceder a un empleo digno, libremente elegido y que sea para el desarrollo del país. Por lo tanto, solicitamos que se declare sin lugar en la presente acción, que se revoque la suspensión provisional y que se dicte la sentencia que en derecho corresponde. Muchísimas gracias. Gracias a usted, abogada. Es el momento de intervención del Procurador de Derechos Humanos, abogado Augusto Jordán Rodas Andrade, quien comparece con el auxilio del abogado Roberto Samuel Solórzano Hernández. Ambos harán uso de la palabra en tiempo compartido. Por favor, señor Procurador. Buenos días, señora Presidenta, honorables magistrados y las demás partes en estas acciones que se han acumulado de inconstitucionalidad. Le pediría favor a mi abogado a hacer uso primero de la palabra y luego cierro yo, por favor, con su venia, señora Presidenta. Claro que sí, señor Procurador. Gracias. Muchas gracias, honorables magistrados. Quisiera iniciar pues haciendo una relación en cuanto a la normativa constitucional, que es lo que nos atañe en este proceso, en estos procesos acumulados en relación al Acuerdo Gubernativo 89-2019. Es muy importante señalar, honorables magistrados, que la Constitución Política de la República de Guatemala establece en su artículo 46 la preeminencia del derecho internacional, indicando que pues se establece el principio general que en materia de derechos humanos, como es el caso de los derechos laborales, los tratados y convenciones aceptados y ratificados por Guatemala tienen preeminencia sobre el derecho interno. Esto pues ya se han hecho varios análisis y han existido varios fallos al respecto, pero es importante señalarlo porque en materia de derechos humanos tiene preeminencia sobre el derecho interno, excepto la Constitución, y por ende tenemos que verificar el origen de la normativa impugnada, que es el Acuerdo Gubernativo 89-2019, y por ende verificar el contenido del convenio 175 de la Organización Internacional del Trabajo. Este convenio tiene por objeto proteger a los trabajadores a tiempo parcial. Ese es el objeto general del convenio. Pero esta protección no significa que se legisle para la creación de plazas a tiempo parcial. Una cosa es que se proteja aquellas que ya existan y otra cuestión muy diferente que es que se legisle a favor de la creación de nuevas plazas que sean a tiempo parcial y mucho menos pretender reducir los derechos laborales de los pueblos en cuanto a convertir plazas de tiempo completo en plazas a tiempo parcial. Son cuestiones muy diferentes porque entonces ya hablamos de otros elementos como derechos adquiridos y como la reducción de derechos, a lo que me indicaré más adelante. En ese sentido, la suscripción del referido convenio obliga a que el Estado de Guatemala considere como parte del derecho interno la protección, muy importante, pero no que legisle en detrimento de estas disposiciones constitucionales sobre las cuales no hay preeminencia y que establecen derechos mínimos para los trabajadores guatemaltecos. Es por ello que es importante mencionar que, de conformidad al artículo 101 de la Constitución Política de la República de Guatemala,
en el que se establece que el trabajo es un derecho a la persona y una obligación social, y que el régimen laboral del país debe organizarse conforme a los principios de justicia social. Ojo ahí, porque esta justicia social debe buscarse tanto para patronos como para trabajadores, pero en el ejercicio que tiene el Estado de la tutelaridad. ¿Por qué esta tutelaridad? Porque el Estado debe aplicar y nivelar las diferencias económicas, pero sobre todo en la relación de poder, en la negociación ante la necesidad del trabajo. Tenemos que tenerlo muy claro porque también fundamentados en el principio de realidad, esa negociación y esa libre negociación no necesariamente es una realidad en el territorio guatemalteco, ya que esas diferencias económicas sumadas a la necesidad del trabajo contra el exceso de oferta y el exceso de oferta de mano de obra y la poca posibilidad de nuevas plazas de trabajo, permiten que los patronos puedan tener un beneficio adicional en esa negociación. Y ahí es donde entra la titularidad a la que el Estado está obligado a ejercer. ¿Por qué? Porque tiene que tutelar ese derecho y verificar que se proteja a los trabajadores y que esa libre contratación sea realmente libre. Y es por ello que el Estado, según lo definieron los constituyentes en el artículo 106 de la Constitución Política de la República, establece que son derechos irrenunciables. ¿Por qué? Porque viene a limitar esa libre contratación que supuestamente tenemos, pero que ante esa diferencia económica y de poder, pues los trabajadores se vuelven más susceptibles en esa contratación y por ende la Constitución nos protege, le da la obligación al Estado de tutelar, establece la irrenunciabilidad de los derechos laborales y que únicamente pueden ser superados a través de la contratación. En ningún caso pueden ser reducidos. En este caso, tenemos que tener muy claro que la misma Constitución indica que sean nulas ipso iure y por ende no obligarán a los trabajadores, aunque se expresen de forma escrita, las estipulaciones que impliquen renuncia, disminución, tergiversación o limitación de los derechos reconocidos a favor de los trabajadores en la Constitución. Esto es muy importante porque así como lo manifiesta el Acuerdo 89 de 2019, se trata de documentar esa libre negociación, es decir, quieren que quede plasmado por escrito la renuncia o la disminución de los derechos en donde se traslada o se convierte una plaza de tiempo completo a tiempo parcial y que quede documentada esa aceptación como una libre negociación, lo cual desde la misma Constitución indica que son nulas ipso iure. ¿Por qué? Porque estarían implicando incluso por escrito una renuncia y una disminución de los derechos laborales a los que ya se tienen derecho. Es por ello que tenemos que tener cuidado en esa tutelaridad y esa irrenunciabilidad de los derechos que debe ser aplicada a este caso concreto para determinar que esa disminución de derechos violenta la normativa constitucional. Dejando hasta ahí el uso de la palabra para que pueda continuar el señor Procurador de los Derechos Humanos. Muchas gracias, licenciado. Pues yo como Procurador de Derechos Humanos estoy convencido que esta vista pública es histórica porque está en juego la dignidad de la clase trabajadora de hoy y del futuro de Guatemala, que afortunadamente nuestra Constitución política resguarda en todo momento y en lugar de buscar la dignificación de los trabajadores, se está poniendo en condiciones paupérrimas para una futura contratación a tiempo parcial. Y lo más inaudito, señores magistrados, es que se pretende legislar a partir de un reglamento emitido por un de menor jerarquía que la pirámide de Kelsen que nos enseñan nuestros maestros en la Constitución. No puede ser eso permitido. Hay 4, por lo menos, vulneraciones a la normativa vigente, a la Constitución, como el primero, violenta el espíritu original del convenio 175, como se ha dicho, de la OIT, que busca la protección, no tergiversar los derechos preexistentes de los trabajadores. Eso es importante de hacerlo. 2, permiten a los patronos trasladar a los trabajadores de tiempo completo a tiempo parcial, es decir, eliminando puestos de trabajo que tienen remuneración completa para volverlos puestos con menor remuneración. 3, permiten a los patronos que sus puestos de trabajo tengan menos derechos,
con lo que se limitan derechos reconocidos legalmente para los trabajadores. Y 4, permite una supuesta libre negociación entre el patrono y los trabajadores, dejando al lado la tutelaridad, que ya se ha puesto de manifiesto que protege nuestra Constitución, que no es ni más ni menos que proteger a la parte más débil, que son los trabajadores en la relación laboral. Por eso, sus señorías, yo pido respetuosamente que se declaren con lugar ambas acciones y que se expulsen del ordenamiento jurídico las normas impugnadas para que así se siga proveyendo de condiciones mínimas dignas a los trabajadores de Guatemala, y recordando que el derecho al trabajo es un derecho humano. Es cuanto, señora presidenta, señores magistrados. Muchas gracias. Gracias a usted, señor procurador. Damos intervención a la Fiscalía de Asuntos Constitucionales, Amparos y Exhibición Personal por medio de la agente fiscal Sara Edith Zamora Ordóñez, quien actúa con su propio auxilio. Por favor, abogado. Gracias, señora presidenta. ¿Me escuchan, perdón? Sí, sí se le escucha perfectamente. Muchísimas gracias. Tengan todos buenos días, honorable Corte de Constitucionalidad, señor Procurador de los Derechos Humanos, señor Ministro de Trabajo y demás personas presentes en esta sala de vista. Conforme al artículo 251 de la Constitución Política de la República de Guatemala, es función del Ministerio Público velar por el estricto cumplimiento de la ley. Debe además adecuar sus actuaciones a los principios de objetividad, legalidad e imparcialidad. En acatamiento de dicho mandato y en cumplimiento de sus funciones, en el presente caso, el Ministerio Público hace las siguientes reflexiones. En primer término, debe considerarse que el derecho al trabajo es un elemento fundamental para que cualquier persona pueda desarrollarse integralmente. La Constitución Política de la República de Guatemala lo establece como un derecho de la persona y una obligación social. La Honorable Corte de Constitucionalidad también se ha referido a este derecho y ha señalado en múltiples ocasiones que el derecho al trabajo es un derecho tutelar de los trabajadores y que constituye un mínimo de garantías llamadas a proteger a la parte más débil en la relación laboral, cuyas garantías son irrenunciables únicamente para el trabajador y que están llamadas a proteger. De esa cuenta también señala que es por ello que la Constitución Política de la República de Guatemala lo considera como un derecho y como una obligación social. Esto lo manifestó la Corte de Constitucionalidad, entre otras sentencias, en el expediente dictado en el expediente 291-95, en sentencia de 16 de agosto de 1995, por citar únicamente esta. De tal cuenta que el derecho al trabajo responde a la propia dignidad del ser humano, ya que le permite proveerse de una fuente digna que le permita vivir dignamente. En esa misma línea, la Corte de Constitucionalidad también se ha referido al derecho a una vida digna y por lo tanto a un mínimo vital. Ha señalado y señaló ya en la sentencia que se instituyó con anterioridad ya en esta sala de vistas que emitió dentro del expediente 2-2015, que el derecho fundamental a un mínimo vital es una protección que debe corresponderse con el nivel de personas que no logran obtener un ingreso similar al de otras regiones del país, ya que ello no justifica la determinación de medidas que les impidan acceder a recursos que permitan cubrir sus necesidades básicas de acuerdo al mínimo vital al que he hecho referencia. También el artículo 102 de la Constitución Política de la República de Guatemala, en su literal F, señala que existirá una fijación periódica del salario mínimo. Y ello también va en concordancia con lo que regula el Código de Trabajo en sus artículos 103 al 115, que expresa que el salario mínimo debe ser tendiente a cubrir las necesidades de orden material, moral y cultural de los trabajadores. También se debe establecer, según la legislación precitada, atendiendo a las particularidades y condiciones de cada región y a las posibilidades patronales de cada actividad, bien sea esta intelectual, industrial, comercial, ganadera o agrícola. A la luz del artículo 88 del Código de Trabajo, salario es el sueldo es la retribución que el patrono debe pagar al trabajador en virtud del cumplimiento del contrato de las partes, del contrato de trabajo al que se han sometido las partes. También la misma legislación de trabajo se refiere con precisión a una jornada laboral y está establecida con claridad en el artículo 116 del Código de Trabajo y además establecida concretamente en el artículo 102 de la Constitución Política de la República en su literal G, la cual la delimita
y es desarrollada por la norma que ya mencioné. A la luz del marco legal precitado y de las reflexiones que se ha hecho esbozo, esta Fiscalía estima que, en efecto, el contenido de la normativa precitada, que ya se ha señalado acá en reiteradas ocasiones, riñe con los preceptos constitucionales que se refieren a la protección del salario mínimo vital de los trabajadores, el cual se ha fijado en un mínimo, pues el contenido del convenio se puede establecer que este no garantiza su pago, no garantiza que su pago, sea efectuado en la forma y modo que establecido en la Constitución Política de la República de Guatemala, así como en el Código de Trabajo. No obstante, es innegable que el reglamento constitutivo de la normativa impugnada persigue alcanzar los objetivos fijados en el convenio 175 de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, sobre el trabajo a tiempo parcial, mismo que fue adoptado por la Conferencia General de la OIT el 24 de junio de 1994 y aprobado por el Congreso de la República de Guatemala a través del decreto 2-2017, cuyo propósito principal es regular las relaciones laborales de todo trabajador a tiempo parcial en la República de Guatemala. En concordancia con ello, esta Fiscalía también comparte las aseveraciones realizadas por el Ministerio de Trabajo en el documento Consideraciones Generales para quienes celebren contratos a tiempo parcial, el cual está cargado en su página electrónica. Y en el sentido de que la finalidad de un contrato de tiempo parcial es, en efecto, generar empleo digno, productivo y libremente elegido, principalmente, ¿verdad? Asegurando la protección de los trabajadores en cuanto que constituye una herramienta para facilitar la efectiva aplicación de dicho convenio, siendo que son los firmantes quienes están en la voluntad de elegir, así como siendo los responsables de mantener las normas laborales, así como su relación laboral consistente con el contrato al cual se han sujetado. De tal cuenta que esta Fiscalía considera que la decisión que esa Honorable Corte de Constitucionalidad asuma al resolver la presente acción, con base en el segundo párrafo del artículo 119 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, deberá fundamentarse en el bien común que preconiza el artículo 1 de la Constitución Política de la República de Guatemala, y en tal sentido ser congruente a las necesidades de todos los sectores de trabajadores guatemaltecos. Por lo que solicita que en ese sentido se emita la sentencia respectiva al momento de dictarse la misma y que se emitan las restantes declaraciones que en derecho correspondan tal y como lo establece la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad. Muchas gracias, señora presidenta. Se clausura la presente audiencia. Muy buenos días a todos. Buenos días.